A continuación, le cedo la palabra al señor Intendente, que va a hacer referencia también del expresidente José Mujica. Muchas gracias, señor presidente de la Junta Departamental, señores ediles departamentales, señora senadora, señor diputado, señor secretario general de la Intendencia, jerarcas, autoridades, amigas, amigos. Yo no dudé un instante en aceptar la invitación que me hiciera Eduardo Puentes para que viniera hoy a honrar al expresidente de la República, don José Mujica. En primer lugar, porque creo que es el homenaje que le gustaría a Mujica. A Mujica le gustaría un homenaje que no se lo hicieran solo sus partidarios, sus compañeros, sino que tuviera un tono nacional, que fueran dirigentes de su partido, más allá de su partido político, que lo recordaran y lo homenajearan. Quiero agradecer al señor presidente y a la Junta Departamental por invitarme en esta oportunidad. Y quiero agradecer también especialmente a la bancada del Frente Amplio, que en un acto que honra a la democracia, al espíritu de tolerancia democrática, me han invitado a venir a decir estas palabras cuando ya estoy yéndome definitivamente de la Intendencia y después de haber sido durante 3 periodos intendente de este departamento. Ese gesto honra a figuras que conocí y que quise entrañablemente, como el caso de Tomás de Matos, como el caso de Pablo Itamuso o como el caso de Emilio Toribio. A todos ellos, en función de una lucha que fue común allá por los años 70 y comienzo de los 80, que fue recuperar la democracia, recuperar esta posibilidad, recuperar la posibilidad de que podamos hablar sin tapujos, sin limitaciones, y que podamos exponer nuestras ideas, nuestras convicciones, nuestras convicciones partidarias, sin el miedo a la censura, sin el miedo a la represión. Esa fue la lucha por la democracia. Esa es la razón que me llevó a mí, un 22 de mayo de 1976, a integrarme a la lucha por la democracia en el cementerio del Buceo, en el entierro del querido Héctor Toba Gutiérrez Ruiz, diputado de este departamento y presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Y lo conocí a Mujica en el 2005. Yo había dejado mis 10 primeros años como intendente de este departamento en el año 2004, había sido electo senador de la República y el 15 de febrero del 2005 juré como senador de la República. Quien me tomó el juramento fue José Mujica. Y hasta hoy recuerdo cuando, con ese estilo bien propio del Pepe, bien propio de Mujica, me tomó el juramento y me dijo: ahora vamos a tomarle el juramento a un hombre del norte, que es un peso pesado y que pesa por los kilos y por los votos que trae. Era el estilo de Mujica y era la primera vez que nos veíamos, porque yo nunca lo había tratado anteriormente. A partir de ahí conocí a un hombre político. El político por esencia es un hombre de diálogo. Aristóteles en el siglo V a.C. definió a la política como el arte y la ciencia de gobernar. Yo he leído y he escuchado miles de definiciones de miles de politólogos y de sociólogos sobre lo que es la política. No conozco definición más sabia que la definición de Aristóteles en el siglo V a.C. Es el arte y la ciencia de gobernar.
es el arte y la ciencia de ocuparnos de los problemas de la comunidad, de los problemas de los demás. Y Mujica decía siempre, el ser humano es un ser gregario, es un ser que está naturalmente destinado a vivir en sociedad y por tanto es una vocación natural del ser humano el ocuparse de los problemas del común de la sociedad en la que vive. Muchas veces la gente tiene el concepto de que la política es lo partidario. La política partidaria es apenas un capítulo, es un anexo de la vida política. La política es algo mucho más grande, es en definitiva convivir en sociedad, con nuestras diferencias, con nuestras discrepancias, con nuestras pasiones, con nuestras alegrías, con nuestras tristezas. Porque antes que nada no debemos olvidar nunca que somos seres humanos, no somos máquinas, no somos robots, ni somos simples piezas de un comercio o de una economía que nos hace instrumentos meramente materiales. Somos seres humanos, dotados de inteligencia y de sentimientos y de inteligencia. Y lo conocí y lo seguí tratando después siendo ministro de Ganadería. En aquella época estaba particularmente preocupado por un tema que salió adelante, además, en aquella época y que tiene una enorme importancia para la economía de este país. Y mucho más todavía cuando se está hablando de la posibilidad de algún tipo de tratado de libre comercio con la Unión Europea, el mercado que demanda especialmente calidad en la producción de carnes. Él impulsó en aquella época como ministro de Ganadería la técnica de la trazabilidad, que permite que los mercados que nos compran a nosotros las carnes puedan conocer el origen, las condiciones en que se criaron los animales, para saber qué tipo de carne y qué calidad de carne van a comprar. Para nosotros, país productor de alimentos, país productor de carnes, ese es un elemento fundamental. Y yo lo vi a él comprometido absolutamente con ese objetivo, preocupado por ese objetivo. Y lo vi también plantear dentro de su partido, dentro del Frente Amplio al que había accedido el gobierno, el presidente Tabaré Vázquez en el año 2005, la importancia de nombrar en aquel momento a un diplomático que a su vez estuviera relacionado con el conocimiento del Ministerio de Ganadería a efectos de incentivar y facilitar los contactos para las exportaciones. En aquella época se avisoraba ya o comenzaba ya, después de la crisis del 2002, el acceso, la presencia de la China como gran mercado consumidor de productos que venían al Río de la Plata particularmente a comprar carne y soja. Y vi a Mujica preocupado por esos temas y recuerdo que le planteaba en aquella época al gobierno la importancia de designar a un hombre que después fue, cuando él fue presidente, su ministro de Relaciones Exteriores, que fue Luis Almagro, como embajador uruguayo ante el gobierno de la China. Lo vi después siendo presidente de la República. En todos esos tiempos teníamos un diálogo muy fluido. Él tenía particularmente por el doctor Larrañaga y por mí, que éramos senadores de la República, provenientes del interior del país y exintendentes departamentales, una especial simpatía, una especial atracción por dialogar sobre los temas del Uruguay profundo. Él era un hombre, era un chacrero de Canelones, era un hombre de los alrededores de Montevideo, pero que tenía una profunda vocación por el tema del desarrollo del interior, el desarrollo del conjunto del país. Y en el último diálogo, la última conversación que tuvimos, que fue en el mes de marzo, cuando lo fui a visitar, cuando me enteré por
un común amigo, hijo de este pueblo, el doctor Ciro Ferreira, que me dijo que las condiciones de salud del Pepe eran muy precarias, lo fui a saludar a la chacra y casi que en los últimos términos que hablamos coincidimos plenamente en que el futuro de este país, de los próximos 40, 50 años, está ligado necesariamente al desarrollo de la producción del interior del país, a mejorar las condiciones de vida de los pobladores del interior del país, a desarrollar no solo económicamente, sino humanamente la vida de la gente que vive en el interior profundo, para que este país pueda no solo producir más, exportar más, incrementar su economía, sino además tener una mejor distribución poblacional en el territorio del país. A ese presidente de la República lo traté muchas veces en el Palacio Legislativo, cuando llegaba simplemente como un ciudadano más caminando. A veces se lo veían los corrillos del Senado de la República, y uno decía, ¿pero Mujica sigue siendo senador o es el presidente de la República? Y era el presidente de la República, que venía a veces a conversar con los mismos senadores a su despacho en pro de determinados objetivos políticos. El diálogo fue una de sus grandes herramientas políticas. Fue un hombre de diálogo. Allí, a su chacra, concurrimos varias veces con el doctor Larrañaga para articular caminos, soluciones que nos parecían que eran buenas para el país. Él tenía además una especial simpatía por esa visión que por lo general los que nos definimos o nos hemos definido históricamente como blancos y wilsonistas. Él tenía una especial admiración por la figura, y no solo la figura, por el pensamiento de Wilson Ferreira Aldunate. Yo voy a contar alguna anécdota que es graciosa, pero que pinta de cuerpo entero lo que es la capacidad de articulación política que muchas veces se necesita en el ejercicio del gobierno. Pepe quería hacer una transformación profunda de la UTU. Él decía que la UTU tenía que ser la gran universidad tecnológica del Uruguay que jugara a la par de la Universidad de la República. Y para eso estaba dispuesto a poner muchos recursos, fortalecer a la UTU, que además tenía la ventaja de tener una gran infraestructura en todo el territorio nacional, en las distintas ciudades, capitales y ciudades importantes del territorio nacional. Sin embargo, en esa dialéctica o esa situación que muchas veces se plantea en el frente, pero que se plantea en el Partido Nacional, se plantea en el Partido Colorado, que es la desavenencia que se produce entre las visiones de quienes somos del interior y quienes son de Montevideo. Él tenía el gran problema de que muchos o algunos de sus políticos montevideanos, de sus compañeros en Montevideo y de algunos dirigentes sindicales, no concordaban con él en cuanto a esa idea de la transformación de la UTU y de ese desarrollo de la UTU y de que la UTU saliera de la órbita de la ANEP, de la órbita del CODICEN, para transformarse en una universidad autónoma de similares características a la Universidad de la República. Y recuerdo que nos llamó al doctor Larrañaga y a mí para conversar sobre esto y sobre la posibilidad de coincidencias a las que llegamos, charlando y tomando algún vinito allá en su chacra y alguno en el famoso Quincho de Varela. Y allí recuerdo que la única condición que nosotros le pusimos para ese acuerdo es que la sede central, la sede administrativa de la UTEC tenía que estar, y tenía que decirlo la ley, en el interior de la República. Condición que él aceptó y que la hizo poner en la ley. De inmediato nosotros nos abocamos en el Palacio Legislativo
convocamos a la bancada del Partido Nacional en la sala Luis Alberto Herrera del Palacio Legislativo para hablar con los diputados y senadores de otros sectores del partido para ver si coincidían con la negociación que nosotros estábamos haciendo. En aquel momento, los diputados, sobre todo del interior del país, de vuelta al tema interior, capital, coincidieron con nosotros. No así algunos senadores afincados en la capital del país que no tenían el mismo concepto que nosotros. Pero claro, cuando tuvimos el apoyo de los diputados prácticamente de todos los sectores del partido del interior del país, fuimos a decirle a Mujica que teníamos el apoyo del partido y que los votos nuestros estaban para construir lo que fue la UTEC. O sea, Mujica lo que planteó fue: no me dejan hacer lo que quiero hacer con la UTU, bueno, creamos la UTEC, la Universidad Tecnológica. Y así, cuando nosotros le aseguramos que estaban nuestros votos para hacer esa ley, llamó a los demás compañeros dentro del frente que no coincidían con él y les dijo: señores, yo ya tengo los votos del MPP, de algún otro sector del frente, tengo a los blancos que me van a votar la ley, así que si ustedes quieren acompañar, acompañen, y si no quieren acompañar, no acompañen, la ley va a salir. ¿Y saben lo que pasó? La ley salió por unanimidad. Todos la votaron. Aún los blancos o los frente amplistas, dirigentes de Montevideo, que no simpatizaban con esa idea o con esa solución. Esas son muestras de lo que es el arte de la política, el arte del diálogo más allá de las corrientes políticas, del partido político, y que se hace en función de ideas, de coincidencias. A nosotros Mujica no nos llamó en esa oportunidad para plantearnos y decirnos: miren que si ustedes votan esto van a tener tales o cuales cargos en tal directorio o en tal otro lugar, o van a tener tal o cual ministerio. Ese diálogo fue en función de ideas, de que coincidíamos en que crear una universidad tecnológica de fuerte, de alto nivel en el país y sobre todo en el interior del país era una necesidad y era importante para el desarrollo del Uruguay del futuro. Y así es que se consagró y se consolidó la UTEC. Fue durante ese periodo también, fíjense ustedes, la última vez en que se lograron mayorías especiales en el Parlamento, en el Senado de la República, para lograr la integración de los organismos de contralor de gobierno, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Fiscal de Corte. Hoy solemos escuchar críticas a las fiscalías que dependen de quién es el afectado, porque cuando el afectado es un político de un partido, los compañeros de ese partido critican a la fiscalía. Cuando los afectados son los de otro partido, son los de ese otro partido los que salen a criticar a la fiscalía. Pero ¿saben una cosa? La Fiscalía de Corte no tiene un titular desde el gobierno de Mujica. Desde que logramos, en base a los acuerdos de aquella época, los 21 votos que se necesitaban en el Senado para que hubiera un fiscal de Corte. Y la integración de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas sigue siendo la misma. Han entrado los suplentes, pero no se ha procedido a una nueva integración del Tribunal de Cuentas ni la Corte Electoral. Ni durante el segundo gobierno del doctor Tabaré Vázquez, ni durante el gobierno del doctor Lacalle Pou. Esperemos que en este gobierno se puedan lograr las coincidencias políticas necesarias para que se lleguen a una solución de la integración tan luego, y ni más ni menos que de los organismos de contralor que deben existir en la democracia. Mujica vivió, muchas veces lo conversamos, vivió lo que él llamaba una profunda introspección en su
en su vida cuando le tocó vivir la prisión después de la etapa de la guerrilla. Mujica tiene un origen blanco. Esto lo ha dicho con toda propiedad y conocimiento de causa el presidente Sanguinetti. Sanguinetti lo ha dicho muchas veces. Mujica, en definitiva, fue un blanco que se fue a las cuchillas. Allá por los años 60, 59, cuando se instaló el gobierno blanco, Erro, que era su líder, es la figura a la que Mujica, con la que se identifica dentro de la militancia del herrerismo en aquellas etapas juveniles. Erro es presionado a la muerte de Herrera. El gobierno blanco se instaló en marzo de 1959, Herrera murió en abril de 1959. Y allí se dieron presiones internas dentro de un sistema que además no tenía presidente de la República, era la época del colegiado. Entonces, en aquel momento, por presiones internas, lo obligan, en el colegiado que presidía el doctor Echegoyen, en aquel momento, lo obligan a Erro a renunciar. Y Mujica era del entorno de los jóvenes que rodeaban a Erro. En el año 59, además, cronológicamente, coincide la época en que existe o estalla la Revolución Cubana, con todo el aire de romanticismo, de misticismo que tuvo la Revolución Cubana en aquella época en que además Fidel Castro todavía no se había definido como marxista-leninista. Fidel Castro incluso visitó el Uruguay cuando las inundaciones de 1959 y recorrió las zonas de Paso de los Toros. Los que son de Paso de los Toros seguramente han de tener referencias de esa época. Y es allí cuando se produce un alineamiento del agrupamiento de Erro, la vieja lista 41 dentro del herrerismo, con el Partido Socialista, que hacen una experiencia política en el año 62, en 1962, elección en que las cosas no salieron como pensaban, y allí es que comienza a surgir la idea de que los cambios tenían que hacerse a través de la revolución y no a través de la vía electoral. Mujica siempre decía que él contaba que ese tiempo, esos 5, que algunos dicen 5, otros dicen 7 años, que vivieron los llamados rehenes, que fueron 9 cabecillas del MLN, a quienes los militares tuvieron en condiciones absolutamente infrahumanas, encerrados en catacumbas, en pozos de balde, en condiciones absolutamente infrahumanas, impedidos de toda comunicación con el mundo exterior, impedidos incluso de leer, y que tenían que sobrevivir, bueno, inventándose a sí mismo, mirando, como decía él, mirando cómo una arañita trepaba en la pared y qué hacía la arañita para poder sobrevivir y para poder aferrarse a la vida. Y de ahí sale esa experiencia de Mujica. Mujica fue, como muchos jóvenes latinoamericanos, fue víctima de un tiempo que se conoció en la historia universal como el tiempo de la Guerra Fría. El tiempo de la Guerra Fría no fue otra cosa que la lucha entre grandes imperios que tenían o que habían adquirido ya el poderío nuclear. Y claro, como ellos no querían apretar el botón porque sabía que eso significaba la destrucción de sus países, alentaban, protegían y estimulaban la guerra caliente. ¿Dónde se desarrollaba la guerra caliente? En los países del sur del mundo, en América Latina, en Asia y en África. Y ese es el marco, esa es la realidad que marcó el proceso o esa etapa juvenil de Mujica. De Mujica se puede hablar como el político, como caudillo, como el antropólogo en el que se transformó precisamente debido a sus horribles condiciones en que tuvo que vivir el cautiverio, vivir la prisión, y finalmente como un filósofo profundamente amante de la vida,
un hombre que tenía tiempo para leer autores de la historia que alimentaron el pensamiento de la humanidad y al mismo tiempo tomarse el tiempo para subirse al tractor y salir a arar la chacra o darle de comer a sus animales domésticos, particularmente a la Manuela, su perra. Como político, fue un hombre que siempre caracterizó su vida como lo que él consideraba debía ser la vida de un hombre público, la de la sobriedad. Él decía, a mí no me gusta que me digan que soy austero, yo soy sobrio. Y soy sobrio porque yo creo que el hombre, y más el hombre público, no debe hacer ostentación de riqueza más allá de vivir o de tener lo necesario para poder vivir. Siempre me acuerdo la última vez que lo visité en el mes de marzo, cuando me dijo, mirá, ahí abajo de aquel árbol que vos estás viendo, allí está la Manuela enterrada, y allí me van a enterrar a mí, me van a cremar y allí me van a enterrar. Y ese fue exactamente el destino de sus restos. Cuando Mujica hablaba de la importancia de que el hombre público fuera sobrio, recordaba especialmente sus etapas de joven en que conoció al doctor Luis Alberto de Herrera. Y quienes conocieron al doctor Herrera saben que el doctor Herrera fue un hombre que sacrificó buena parte de su poderío material heredado de familias patricias en el Uruguay y que murió teniendo como único capital prácticamente su vieja casona en la calle Larrañaga. Y eso lo llevaba también a tener una recordación y una admiración hacia la figura del doctor Herrera. Tenía una especial preocupación por el futuro del interior del país, por el desarrollo del interior del país y particularmente por las intendencias. Por eso es que Mujica propició, siendo presidente de la República, los acuerdos que permitieron la ley de refinanciación de las deudas de las intendencias con la UTE. Yo recuerdo cuando en una oportunidad, charlando con él en la chacra, me decía, ¿vos te das cuenta que lo que me recomendaban algunos abogados y algunos asesores era que yo tenía que embargar y ejecutar a las intendencias del interior del país por las deudas con la UTE? ¿Te das cuenta el desconocimiento que tienen del conjunto del país? De gente que no sabe y que no concibe la vida del Uruguay más allá del río Santa Lucía, que no se da cuenta que el Uruguay es mucho más que el límite del río Santa Lucía y que la zona metropolitana del país. Y eso todo constituyen valores que nos acercaron y que nos hicieron tener una amistad basada en concepciones de ideas. Yo tenía además una gran admiración por la figura de Wilson Ferreira Aldunate y decía que él admiraba al Wilson, no solamente el Wilson luchador por la libertad, no solamente el Wilson luchador por la democracia en la época de la dictadura, sino particularmente por el Wilson que fue ministro de Ganadería y Agricultura. El Wilson que impulsó el Instituto de Investigación, el acercamiento de la tecnología y de la ciencia a la gente, al común de los paisanos rurales, e incluso al Instituto de Investigación. Yo como senador asistí en esa oportunidad al Instituto de Investigación Las Brujas en Montevideo, lo rebautizó con el nombre de Wilson Ferreira Aldunate. Toda su vida significó, en definitiva, una adhesión a valores, a concepciones, en el acierto o en el error.
Yo que soy un reivindicador de la política y del político, no concibo tampoco al político perfecto. El político es un ser humano. Y como ser humano que es, bueno, es medio vaso lleno y medio vaso vacío, como lo somos todos los que somos agentes políticos, porque en definitiva somos seres humanos. Y como hombre que predicó valores y practicó esos valores. Nunca me voy a olvidar cuando una vez yo estaba en Madrid y me acuerdo que con mi mujer estábamos en la Gran Vía, en el centro de Madrid, salimos de un bar, de un boliche de noche, era verano, y cuando vamos a tomar un taxi, el taximetrista me escucha hablar y cuando termino de decirle al hotel al que nos tenía que llevar, de indicarle, me mira y me dice, ¿usted es sudamericano, verdad? Sí, señor. ¿Colombiano? Le digo, no, uruguayo. Uruguayo, Pepe Mujica. O sea, le saltó inmediatamente la figura, el nombre de Mujica. Recuerdo otra vez en que viajé con el entonces vicepresidente de la República, el economista Danilo Astori, a Corea, cuando fuimos a conversar con las autoridades coreanas para que nos rehabilitaran el mercado de la carne. Corea nos había dejado de comprar carne después de la fiebre aftosa en el año 2001. Y Mujica entendió que era bueno que fuera una delegación pluripartidaria, que no fuera solo un representante del ministerio, el vicepresidente, que era Astori, que iba a ir, sino que fuera alguien de la oposición. Y recuerdo perfectamente que apenas nos sentamos a hablar con el ministro de Economía en Corea, en primer lugar nos habló de Suárez y de Cavani, y después nos habló de Mujica. Eso demuestra lo que era la imagen internacional de Mujica, como político, como pensador, como hombre que trascendía las fronteras. Y no puedo terminar estas palabras sin recordar especialmente, sin hacer una reflexión sobre lo que vi la noche de su velatorio en el Palacio Legislativo, en que vi una enorme cola. Eso lo vi la noche del velatorio. El otro día en el entierro se veía mayor tipo de diferencias de edades, pero esa noche particularmente me llamó la atención la cantidad de gente joven, la cantidad de jóvenes haciendo cola, subiendo las escalinatas del palacio, entrando al Salón de los Pasos Perdidos, y que se perdían en la inmensidad de la noche a lo largo de la Avenida del Libertador. Y veía cuando se acercaban al féretro que miraban no con fanatismo, no con esa actitud de hincha, sino con la actitud de jóvenes que miraban casi con incredulidad, otros con asombro, otros pensando qué va a pasar. Y para mí, en mi interior, la reflexión que me brotaba como hombre público, como hombre político y con algunos años de experiencia, es la responsabilidad que los políticos tenemos con toda esa juventud. Porque esos jóvenes que miraban con esa cara, con esa imagen, no de fanatismo ni de hincha, sino de reflexión, al féretro de Mujica, en lo que estaban pensando era en que más allá de los protagonismos, de las circunstancias políticas cambiantes en la vida de toda sociedad, porque como canta Mercedes Sosa, cambia, todo cambia. Esos jóvenes miraban y decían, estos valores que representó Mujica, ¿podemos seguir creyendo en ellos? ¿Podemos seguir creyendo en estas cosas para el futuro de nuestra democracia? Bueno, esa es la responsabilidad que tenemos todos entre manos. No es solo honrar
a la figura de Pepe Mujica es honrar lo que hoy tenemos, que es la democracia, que es el respeto entre nosotros. Y como lo dije la noche en que me distinguieron con la oportunidad de hablar en homenaje a Wilson Ferreira Aldunate cuando se instaló el monumento a Wilson Ferreira allí en la avenida Parillo Saravia, dije: la violencia es hija de la intolerancia es hija de los fanatismos, y los fanatismos son hijos de la ignorancia. Y lo que hoy tenemos que hacer y honrar quienes estamos en la función pública es precisamente custodiar esos valores, educar, enseñar y hacer, como decía Varela, que la República pueda ser protagonizada por republicanos, que seamos fieles a ella, a los valores, a las concepciones que nos identifican y que nos hace pensar que este es el mejor sistema de gobierno que podemos tener. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Intendente Departamental. A continuación, el presidente de la Junta Departamental de Tacuarembó, Gustavo Formoso.